Shalom, bendiciones para todos. Dando muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder llegar a través de todos ustedes, a través de estos medios, a todos ustedes, y de esta forma poder transmitir una enseñanza que se transforme en una herramienta, en un recurso más para su vida, para su desarrollo espiritual y su crecimiento personal. Nuestro objetivo es que usted pueda alcanzar su máximo potencial como hijo y eso lo ayude en el servicio al Eterno. Cuando aprendemos a conocernos, podemos entonces lograr grandes cosas en la vida. Y eso es uno de los objetivos que nosotros nos trazamos como ministerio, como institución. Cuando nosotros vemos la Torá nos enseña que nuestra existencia no es vana. Indistintamente como haya llegado a este mundo, siendo planificado o no, o diversas situaciones que las personas puedan llegar a vivir, todos llegamos con un propósito. Simplemente que nuestros padres son los medios que utiliza el Eterno de forma natural para alcanzar ese propósito. Así que, ya que la Torá nos enseña que nuestra vida no es vana, sino que tiene un profundo sentido, ya que cuando vemos el mundo fue creado por Adonai, eso implica que tuvo un propósito. Cuando el Eterno creó el mundo y posteriormente creó al ser humano, todo tenía un propósito, todo tiene un propósito. Y mientras más entendido estemos del propósito, mayor sentido de vida vamos a tener al establecer objetivos. Para algunas personas, el propósito en el mundo puede ser algo misterioso, complejo, complicado. Puede ser que no esté tan claro y de allí el hecho de las preguntas que regularmente la persona se hace, de allí los problemas que surgen, las crisis existenciales. Para otras personas, a pesar de lo complejo, de la adversidad que se pueda presentar, han dedicado años al estudio de conocerse, al estudio profundo de descubrirse, de poder no solamente entender quiénes son como seres humanos, sino también comprender por qué actúan como seres humanos. Así que, dependiendo del esfuerzo que refleja el compromiso que cada uno posee, de esa manera cada persona irá descubriendo el motivo por el cual fue colocado en este mundo. Usted y yo, ¿por qué estamos en este mundo? Cuando nosotros revisamos nuestra vida, ¿cómo nos sentimos con ella? ¿Qué percibimos de la vida de nosotros mismos? ¿Qué también me siento con quién soy y dónde estoy? Cuando no tenemos propósito en la vida, incluso llegar a tener grandes logros, tales como la salud, que es un gran logro, un gran milagro diario, tener riqueza, tener fama, posesiones y hasta éxito, puede generar una sensación, por un lado, de placer, aunque verdaderamente la gente sienta un vacío. Hay personas que llega un momento de su vida en que se dan cuenta que la fama, que el éxito, la posición, el estatus social, la riqueza que poseen, no llena, no satisface un vacío que tiene y que no logra descubrir qué es ese vacío. No termina de descifrar ese vacío qué es. Y de allí por eso es que la gente empieza a buscar diferentes medios para ver cómo llenar eso que dentro de sí le está pidiendo o exigiendo algo que él no sabe cómo definir, que no sabe cómo dar respuesta. Pero el Eterno a través de la Torá sí nos da la respuesta a todo. Y eso es lo maravilloso
de la Torá, porque por muy complicado, por muy complejo, por muy difícil que sea, siempre hay respuesta para todas las cosas. Siempre. Terminó la celebración de Pesach y nos preparamos para otra celebración que tiene la característica que, a diferencia de las otras que poseen una fecha, esta celebración no tiene fecha. Esta celebración está basada en un conteo de manera ascendente y de forma descendente al mismo tiempo. Un conteo que nos va acercando hacia un punto y nos va alejando al mismo tiempo de otro. Quiere decir que este conteo, cuando lo evaluamos a profundidad, nos permite poder acercarnos cada día más a Shavuot o a este día establecido por el Eterno, pero al mismo tiempo es una cuenta regresiva como consecuencia de todo aquello que venimos trabajando, de esas áreas que venimos como que descubriendo, que venimos identificando en nuestra vida, que necesitan ser trabajadas. Este conteo, luego de Pesach, y que dura 49 días, y el día 50 es la celebración de Shavuot, es un conteo personal. O sea, no es contar el Omer, aunque eso es lo que establece la Torá, sino que realmente el Omer cuente para nosotros. Que sea en verdad algo relevante, algo importante. Que no sea contar por contar, sino que tenga un objetivo. Y ese objetivo debe estar unido a un propósito, y el propósito evidentemente le va a dar sentido a la vida. La palabra en Levíticos 23, versos 15 y 16, Levíticos 23, versos 15 y 16, dice la Escritura: os habéis de contar desde el siguiente día de Shabbat, desde el día en que ofreciste el Omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del Shabbat séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Adonai. Ya se presentaron unas primicias, luego de Pesach, ahora vamos a Shavuot, que también es conocida como la celebración de Bikurim, donde también presentamos primicias. Por eso dice, entonces ofreceréis nuevo presente a Adonai. Ahora, ¿qué sucede? El conteo nos va acercando a un punto de santificación, porque vamos llegando al momento en que la Torá es revelada. Pero así como nos vamos acercando a Shavuot, nos vamos alejando de un sistema que es Egipto. O sea, hay un trabajo simultáneo internamente que debe realizarse. Por un lado, nosotros debemos nutrir, nosotros debemos alimentar nuestro Neshama, nuestro hombre interior, y por otro lado, debemos depurar, debemos limpiar, debemos trabajar nuestra alma, nuestro nefesh. En la medida en que yo voy potenciando mis cualidades, todo aquello que es para bien, para provecho, de la misma forma debo trabajar áreas en mi vida que pueden generar esas debilidades, esos errores o esas faltas que cometemos guiados por el Yetzer Hará. No es solamente alimentar nuestro hombre interior, sino también dejar de alimentar nuestra alma de aquello que el mundo le expone. Porque si nosotros alimentamos nuestro hombre interior, nuestro Neshama, pero seguimos alimentando nuestra alma, la lucha interna seguirá siendo fuerte, seguirá manteniéndose. El objetivo es que debemos renovar, transformar y por ello doblegar un alma que se resiste al cambio,
Porque hay un viejo hombre que quiere gobernar, que quiere mantenerse en control de nuestra vida. Así que los maestros, los grandes jajamim, los grandes sabios, consideran los 49 días o estas 7 semanas del Omer como un período establecido de tikún, de gran rectificación, de gran cambio, de gran corrección, de todo aquello que como consecuencia de estar en este mundo pudo haber afectado atributos que dentro de nosotros deben potenciarse y de esta manera sacar lo mejor de nosotros. Estos 7 atributos que establece la Escritura y que los sabios enseñan desde tiempo antiguo son los siguientes. El atributo de Gesed, que es el primero con el cual vamos a trabajar y que está relacionado con la benevolencia, con el amor. El segundo atributo, que es Geburá, que está relacionado con la disciplina, la restricción, la justicia, inclusive hasta el temor, hablando de respeto. El tercer atributo, Tiferet, que tiene que ver con la armonía, la belleza, la compasión. Cuarto atributo, Nexaj, que está relacionado con la constancia, la persistencia, la fortaleza. El quinto atributo, Hot, que está relacionado con el esplendor, la humildad. Sexto atributo, Yesod, que está relacionado con el fundamento, con los principios. Y de allí esa cohesión que tiene que existir en nuestra vida. Y por último, el atributo de Malhut, que es el de nobleza, el de realeza, soberanía o liderazgo. Estos 7 atributos se tienen que trabajar todos los días. Hay personas que cuando hablan de cambio, cuando hablan de mejorar, pueden tener como que la buena intención, pero no están conscientes de lo que representa realmente un cambio en la vida. O sea, muchos esperan cuando tratan con uno y lo buscan como guía, como maestro, como orientador, que uno le dé un consejo que se transforme como una especie de fórmula mágica que al hacerlo cambie por completo su vida. O sea, la gente espera que sin trabajo, sin proceso, sin dolor inclusive, la gente pueda ver cambios en su vida. Y eso es imposible. Siempre que los hombres acudieron a grandes sabios buscando respuesta a todo esto, nunca le dieron una palabra, una frase o algo que sirviera para ellos producir un cambio instantáneo. Ellos le dieron fue toda una plataforma, fundamentos y principios que les ayude a ellos a trabajar diariamente en pro del cambio. No hay una respuesta instantánea al cambio. Ellos lo que le dieron fue una metodología, un plan de trabajo para que todos los días puedan construirse, para que todos los días puedan trabajar en su vida internamente. ¿Cómo trabajamos esto? Lo primero que debemos hacer es poder descubrir quiénes somos. Y el gran problema en nuestra vida es que la pasamos mirando siempre hacia afuera y nunca hacia adentro. Miramos tanto hacia afuera, pensando en cómo se comporta la gente, qué piensa la gente de mí, la necesidad de aprobación, que si este me critica, que a este yo le caigo bien, que al otro yo le caigo mal, que porque esta persona habló de mí, porque este no. Nuestro enfoque está totalmente desviado, está malo, porque dedicamos mucho tiempo hacia afuera cuando nuestro trabajo tiene que ser es hacia adentro. O sea, debemos cambiar el lente. En vez de mirar hacia afuera, dedicar un tiempo hacia nuestras propias vidas y examinar internamente quiénes somos.
Porque hay gente que no saben quiénes son. Por años la religión ha vendido un concepto de identidad que no es. Cuando le dicen a la persona, bueno, usted es miembro de una iglesia, pero eso no define nada. Cuando hay personas que dicen, yo soy un hijo del Eterno, pero no tienen una relación con el Eterno como Padre. Su mente tiene un grado de orfandad elevado y por eso tiene esos vacíos que le generan esos conflictos que desencadenan una crisis. Entonces, cuando hablamos de identidad, para muchos es como un misterio, porque a pesar de que pueden utilizar conceptos, sus acciones están lejos del concepto que dicen. En pocas palabras, yo no digo que soy un hijo hasta que yo no esté consciente de lo que representa serlo. Cuando lo que yo digo va en coherencia con lo que digo ser, aquello que digo ser va en coherencia con mi acción de hijo, entonces estoy trabajando de forma integral. Quiere decir que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar tenemos que alinearla. No sea que pensamos ser hijos y tenemos acciones de gente que no es hijo. Los rabinos enseñan que el alma o el nefesh tiene varios obstáculos que permiten que la persona pueda alinearse a la Torah. Para lograr ese objetivo se debe trabajar en dos fases. Se debe trabajar en dos fases. Y estas dos fases son las que se transforman en pilares en la cuenta del Homer en estos días. En pocas palabras, no es que comience el día y simplemente nosotros hagamos las bendiciones de la cuenta del Homer sin que exista un trabajo. Eso es religión. El Eterno no nos mostró ni nos ofreció una religión. Nos ofreció una relación. Y hasta que no rompamos con esa estructura religiosa, los cambios se van a hacer más difíciles. Porque manejamos las cosas de acuerdo a un hábito, a una costumbre o tradición, y no basado en una revelación que se transforme en una convicción. Y por eso es que no concientizamos. Es como cuando usted le pregunta a alguien sobre un concepto y se lo define perfectamente, pero usted ve su actitud y va en contra del concepto. Entonces uno dice, oye, pero si se lo sabe tan bien, ¿por qué no lo vive? Si esta persona sabe qué es el respeto y se lo explica desde el hebreo, desde el griego, en español, la gramática, la fonética, la raíz, todo, ¿por qué no actúa con respeto? Ejemplo, para nadie es un secreto que la Torah nos enseña algo básico que es el respetar y el honrar a nuestros padres. Nadie necesita hacer un doctorado para aprender sobre este concepto, porque es muy elemental. A cualquier persona que es creyente y aún no creyente, usted le pregunta sobre el respetar, el honrar a sus padres y le va a dar una respuesta. Se lo puede explicar. Pero cuando usted ve su acción, ¿por qué no manifiesta el respeto que sabe como concepto? ¿Por qué el concepto va por un lado y la práctica va por otro? Porque no existe esa coherencia entre lo que decimos ser y lo que hacemos. No hay una concordancia entre lo que hablamos y lo que está en la palabra. Esto nos indica que dentro de nosotros hay como una especie de desfase.
Hay cosas que no están alineadas, que cada una va como que por su lado. La cuenta del Homer es para alinear. La cuenta del Homer es para trabajar en lo interno. Es para descubrirnos. Es para pasar un tiempo de evaluación, con sinceridad, con objetividad, de realmente quiénes somos. Y ese es un trabajo que solamente uno puede realizar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Que de pronto nosotros podamos autoengañarnos, sí, porque puede ser muy doloroso descubrir que tenemos áreas que no nos gustan. Puede ser para nosotros muy difícil el hecho de aceptar que somos soberbios, que somos egoístas, que somos iracundos, que somos irrespetuosos. Entonces, como no lo aceptamos, lo rechazamos. Pero cuando yo lo rechazo, ¿a quién le estoy haciendo daño? A mí mismo. Porque estoy atentando contra mi desarrollo espiritual. Y por eso es que no hay un crecimiento personal. De allí que nosotros vemos personas que tienen un gran conocimiento, pero sus vidas son totalmente diferentes a lo que conocen. Personas que pueden exponer un tema de manera magistral, una exposición que académicamente sea espectacular, y cuando vemos su vida es un desastre. Quiere decir que el conocimiento solo es parte de su intelecto, pero está desconectado de su vida. De igual manera, puede ser todo lo que está en la palabra en un creyente. En un creyente puede suceder de la misma forma. Cuando nosotros no nos hacemos responsables de nuestras vidas, cuando nosotros no tenemos compromiso con nosotros mismos, cuando no nos amamos a nosotros mismos, vamos a actuar en nuestra contra. Como dicen los rabinos, actuaremos con impiedad contra nosotros mismos. Así que los rabinos enseñan que el alma tiene varios obstáculos que impiden alinearse a la Torá. O sea, dentro de nosotros hay cosas que no están de forma alineada y que estos obstáculos están presentes. Por lo tanto, para lograr el objetivo se debe trabajar en dos fases del proceso. Y esas dos fases son los desafíos, los retos a diarios que necesitamos trabajar en este tiempo de la cuenta del Homer. Los Jajamim, los grandes sabios, enseñan que en estos días de la cuenta del Homer es como si el Eterno creara condiciones favorables para que aquella persona que desee trabajar con su vida lo pueda lograr. Quiere decir que es un tiempo donde el Eterno crea condiciones espirituales para que los velos sean más fácil de quitar si la persona desea caminar en la verdad y no seguir preso en la realidad. El camino de los rectos, de los yasharín, es poder utilizar todos los recursos enfocados en ver la verdad que está escondida en una realidad. Cuando la realidad no nos domina, sino que nosotros trabajamos en procura de ver qué hay más allá de esto que se está planteando. ¿Qué es lo que hay detrás de esto que no veo? Para que no tomemos decisiones basadas en esas realidades que anulan por completo nuestro libre albedrío y terminamos actuando basado en instinto o en emociones o en reacciones naturales como un animal. Los rabinos enseñan que los grandes del vacío en el hombre son tan fuertes que prácticamente hemos anulado nuestro libre albedrío. Caminamos por instinto,
Caminamos por el disfrute que domina creando un deseo. Caminamos por reacciones. Caminamos por emociones, pero no usando el libre albedrío. Y hay personas que piensan que están usando su libre albedrío. Y resulta que no es así. Cuando se entiende el concepto del libre albedrío dentro de la Torá. Así que estas dos áreas que se tienen que trabajar en este proceso que enseñan los sabios y que está basada en un salmo, como lo es el 34, verso 15, dice lo siguiente: nosotros debemos trabajar en apartarnos del mal y acercarnos o hacer lo bueno. Apartarnos del mal y hacer lo bueno. De hecho, eso también lo dice el Eterno a través de un profeta. ¿Por qué necesitamos apartarnos del mal y aprender a hacer lo bueno? Porque apartarnos del mal está conectado con nuestra alma. Aprender a hacer lo bueno es la forma como nutrimos nuestro hombre interior. En la medida en que yo alimente, yo nutra mi hombre interior, mi Neshama, tendrá las fuerzas para poder confrontar el alma. Recordemos que el alma actúa a través de lo que los sentidos captan. Y los sentidos captan lo que la realidad proyecta. Quiere decir que la realidad que nosotros vemos es como un escenario. Y ese escenario cambia constantemente. Constantemente. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos frente a cada escenario? Es lo que genera en nosotros un impulso a hacer algo, bueno o malo. Entonces, mientras yo pueda alimentar y nutrir más mi hombre interior, más fuerza tendré para doblegar el alma. Y de esta manera, el alma, en vez de guiarse por los sentidos que captan las cosas desde afuera, ahora va a empezar los sentidos a ser siervos de un hombre interior que se guía por la Torá. Entonces ya no somos esclavos de los sentidos, ahora volvemos a ser dueños de ellos. Entonces, apartarse del mal y hacer el bien es el trabajo diario en nuestra vida. Ahora, lo importante en todo esto es tomar en consideración lo siguiente, y nunca lo olvide. Lo que usted debe trabajar en su vida no es lo que otro trabaja. Usted tiene que primero identificar qué área debe trabajar. ¿En cuál área usted tiene problema? Si mi problema es la soberbia, lo primero es aceptarlo. Para aceptarlo debo identificarlo. Entonces ya lo identifiqué. Ya está identificado. Ya acepté que soy soberbio. Ahora tengo que trabajar esa área. Pero cuando yo estoy trabajando la soberbia, otra persona que me ve trabajando y me pregunta en qué estoy y yo le explico, estoy trabajando esta área de mi vida porque yo soy soberbio. Eso no significa que la persona que me está preguntando también tenga que trabajar la soberbia. Porque los trabajos son personales. Pudiera ser que la otra persona coincida en que tienen cosas en común que trabajar. Pero dentro de lo común, tú tienes que buscar aquella que te genera mayor problema. Aquella que es más difícil de poder trabajar. Y los sabios alientan a que demos pequeños pasos en esas áreas que son difíciles. Quiere decir que un área muy fuerte en nuestra vida, como la soberbia, la falta de temor, la falta de humildad y otras más que existen en el ser humano, como la ira, los celos, la contienda, la envidia, esas áreas, si son muy fuertes en una persona, no se espera que el cambio sea instantáneo ni que dé grandes pasos. Y eso es lo que hace que mucha gente se desanime, que piensa que en el momento en que decide cambiar,
va a dar grandes pasos y va a avanzar muchísimo. Y esa no es la regla. Esa puede ser la excepción a la regla, pero no la regla. La regla es que vayas trabajando poco a poco. La regla es que todos los días puedas conquistar un espacio, un paso a la vez, un día a la vez. Hasta que llegue un momento en que esa área la controles. Pero no puedes desanimarte porque en una semana o en un mes no la pudiste controlar. Porque no va a ser así. El trabajo de los mismos rabinos en muchas áreas de su vida ha llevado 20, 30, 40 años. Y dice que siguen trabajando esas áreas. El mismo Pablo dice, yo no creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago y sigo adelante. Y con eso no es para justificar que como los grandes rabinos no lo han logrado, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? No, tú lo vas a hacer porque te amas. Tú lo vas a hacer porque es por tu bien. Tú lo vas a hacer porque es lo mejor para tu vida, porque ellos también vieron que era lo mejor para la suya. No es mirar la parte negativa para justificar la falta de acción, sino más bien lo positivo que nos aliente a accionar. Ramjal, un rabino muy importante que su trabajo fue muy enfocado en el área del Musar, que es un área que poco la gente trabaja, lamentablemente. La gente le gusta trabajar la parte histórica, la parte teológica, la parte escatológica, pero al ser humano le cuesta mucho trabajar es con su propia vida. A la gente le interesa aprender la vida de los personajes que aparecen en la Biblia, más no de su propia vida. Así que Ramjal, como grandes expositores, como grandes sabios, vieron que lo más importante es poder trabajar con nosotros. Esa es la primera tarea. Nosotros venimos a este mundo a un tikkun nefesh, a una rectificación de nuestra alma. Trabajar con nosotros. Mejorar el comportamiento, mejorar nuestra conducta, mejorar nuestra actitud. Para que no veamos lo que estamos viendo en este mundo, donde cada día la sociedad se está destruyendo más, porque los principios, los valores se pisotean de manera despiadada. Donde tiene más derecho aquella persona que sale a protestar en pro del asesinato, como lo es el aborto, que aquella persona que sale a la calle a evangelizar. Donde a una persona se le niega el derecho de tener una Biblia en la mano, pero por otro lado hay personas que tienen el derecho de poseer una pistola en la mano. Entonces, cuando vivimos en un mundo al revés, como dice el profeta Isaías, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, es difícil poder caminar, pero no imposible. Todo dependerá de la determinación que cada uno posea de querer transitar de forma correcta, agradando al Eterno y amándose a sí mismo. El Ramjal dice que el ser humano debe ser vigilante y diligente. Cuando él habla del desarrollo del ser humano como una escalera, la vida como una escalera donde vamos en ascenso, él dice que los dos pilares más importantes son vigilancia y diligencia. Mientras más vigilante sea, mayor conciencia voy a tener. Y mientras más diligente sea, mayor compromiso y dominio propio voy a desarrollar. Entonces, estas dos áreas son importantes porque cuando evaluamos estas fases que comenté, de apartarnos de lo malo y hacer lo bueno, son las que nos van a ayudar en ese trabajo. Son las que nos van a ayudar a poder avanzar en todo esto. Nuestros sabios, quienes ahondaron en el significado profundo de la Torá, enseñan que este estado de perfección del mundo aparece expresado en el versículo cuando vemos en la escritura en Génesis 1:31
y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. La palabra bueno que aparece allí es la palabra tov. La palabra tov traduce como propósito. O sea, todo lo que el Eterno creó, lo creó con un propósito. A veces la gente no lo entiende de esa forma. La gente ve todo lo que creó el Eterno es bueno, y como es bueno, yo puedo tomarlo, usarlo, comerlo, disfrutarlo. Y no es lo que enseña la Torá. La Torá lo que enseña es que todo lo que creó tiene un propósito. Y hay cosas con un propósito que nos ayuda, que nos beneficia, y hay otras que tienen un propósito que nos beneficia de manera indirecta. Cuando vemos nosotros que hay animales que fueron creados para mantener todo un ecosistema en condiciones óptimas, puras, y de esta manera nosotros podamos disfrutar ese medio ambiente. Ahora, cuando empezamos a ver la cuenta del Homer, y como decía previamente, todos estos elementos que nosotros necesitamos evaluar muy bien, estos midot o estas cualidades, dice la escritura que fueron como reimplantados en el mundo luego de la caída en Adán, luego de haber sido afectado este mundo o este sistema a través del acto que cometió Adán. Quiere decir, y eso es lo que enseñan los sabios, que en cada generación, en cada época, siempre y cuando el hombre lo desee, puede venir y aferrarse a los atributos, pues las cualidades que ellos implantaron poseen una fuerza eterna. ¿Ok? En particular, el período de la cuenta del Homer. La cuenta del Homer es el período más propicio para lograr mejorar, perfeccionarnos. Como dije previamente, el Eterno crea condiciones que nos ayuden a que muchos velos puedan caer. Y entonces, en vez de ser guiados por la realidad que muestra este sistema, vamos a ser guiados por una verdad que viene de un plano superior, que viene de los cielos. Y es allí la diferencia en cómo nosotros accionamos en este mundo. O guiados por una realidad o guiados por una verdad. Nuestro deber es buscar la verdad. El asunto es que la verdad no la captamos de forma natural. Nuestro sentido, nuestra naturaleza capta es la realidad, no la verdad. La verdad es algo que se busca, que se procura, que se trabaja. Y para ello es el hecho de que estos midot, que estas cualidades, nosotros debemos trabajarlas, porque las que nos van a permitir de tener una visión mucho más clara de la verdad. Por lo tanto, la cuenta del Homer es el más propicio para lograr este perfeccionamiento, pues desde el momento en que los hijos de Israel salieron de Egipto, convirtiéndose no solamente en hijos del Eterno, porque en Egipto Él llama a Israel mi hijo y dice Israel es mi pueblo, se abrió ante ellos en este período de la cuenta del Homer la senda de la pureza. La senda en la cual podían depurarse, lograr un estado de purificación elevado. Tuvieron 49 días para trabajar en un proceso de elevación. Por eso decía yo al principio, son 49 días en los cuales vamos subiendo en un acercamiento al Eterno, pero por otro lado son 49 días de descenso o de alejamiento de un sistema que nos esclavizaba. Porque no es solamente haber salido de Egipto, es que Egipto salga de nuestra manera de pensar. Pudiéramos ser libres y ser esclavos de un sistema sin darnos cuenta. Así como la persona que dice ser hijo del Eterno y tiene una mentalidad de huérfano. Por eso es que el Mesías, hablando con gente libre, les explicó claramente que si conocen la verdad, no la realidad, la verdad los hace libres. Ahora, si ese público tenía libertad, entonces, ¿cuál era la libertad que les estaba ofreciendo?
¿Libres de qué? Todos de alguna forma tenemos áreas en nuestra vida que son como especie de cárceles. Y son todas aquellas áreas donde tenemos problemas y que necesitamos trabajar para nuestro desarrollo. Cuando una persona sufre de esos problemas de envidia, de rencores, de resentimiento, de raíces de amargura, de orgullo, de soberbia, de celos, de contienda, cada una de estas áreas es una cárcel. Es algo que lo tiene apresado, que muchas veces no tiene ni siquiera control para poder dominar esas áreas, donde muchas veces la persona, por más que lo desea, frente a un escenario reacciona de una manera que no quiere, pero de igual manera reacciona. Por lo tanto, vemos acá que esta senda de purificación fue allanada por el Eterno. Y cada año el Eterno nos hace esa invitación. Nos abre un espacio donde las condiciones son las mejores para poder lograr un desarrollo espiritual. Donde nos enseñan los sabios cómo se abren las puertas y se despeja el camino para todos aquellos que deseen trabajar estos 7 atributos en su integridad. Cuando vemos todos estos atributos que son los que nos ayudan a caminar o transitar en Kedushá, en la santidad, nos damos cuenta el vínculo tan grande que posee con los cielos. Cada uno de estos aspectos se relaciona con estas semanas donde podemos empezar a trabajar y lograr grandes cosas en nuestra vida. Por lo tanto, los rabinos nos enseñan que estos 7 atributos están relacionados unos con otros y que cada uno incluye en sí a todos los demás. Por eso es que podemos trabajar en un día la bondad con la fortaleza, la bondad con los fundamentos, la bondad con el reino, y así se van conectando, interactuando entre ellos. De esta forma vamos creando un equilibrio en nuestra vida. Por eso es que el Eterno gobierna con una mano derecha de misericordia, de bondad, y una mano izquierda de justicia. Las dos la combina para gobernar, para regir perfectamente. De igual manera, en nuestra vida tiene que haber esa armonía, tiene que haber ese equilibrio a través de los diferentes atributos que permiten que la luz propia de la Torá pueda brillar en nuestro ser y de esta forma poder bendecir a otros. Cuando vemos esta celebración de la cuenta del Omer, que yo considero sumamente importante por lo que representa cuando estamos conscientes de ella, vemos el valor que genera el hecho del cambio. Cuán importante es el cambio en la vida del hombre. Y hay un cambio natural que nosotros vivimos, y es desde el momento en que nacemos y cómo vamos creciendo, cómo nuestro rostro va cambiando, cómo nuestra vida va cambiando por completo. Y eso es algo que no calculamos, eso es algo que no podemos nosotros decidir. Simplemente se va dando. Esto nos indica que los cambios son más naturales de lo que nosotros pensamos. El problema es cuando la persona se resiste al cambio. Y es allí donde encontramos nosotros la oposición a todo aquello que demanda el Eterno. Los maestros del Hasidut designaron la cuenta del Omer como el período en el cual debemos corregir las fallas. Corregir las fallas en cada uno de los atributos y sus combinaciones. ¿Dónde tenemos nosotros deficiencias? Los 49 días se dividen en 7 semanas. Y cada semana hay un atributo que necesitamos trabajar profundamente. Esta primera semana que comenzó, que está consagrada completamente a la bondad, necesitamos trabajarla. ¿Qué tan bondadosos somos nosotros?
¿De verdad hay bondad en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos frente a otras personas? Porque cuando hablamos de la bondad y todo lo que representa la intensidad de a medida que va avanzando este tiempo, esta senda que el Eterno nos ha trazado, veremos grandes desafíos para que nos demos cuenta si realmente somos bondadosos o no. O sea, aquí es donde vamos a saber quién es quién, si en verdad hay un trabajo genuino. Durante la segunda semana, entonces vamos a trabajar el área de la fortaleza. Y así vamos a ir trabajando cada semana. Y este atributo, por esa semana, se va combinando con otros. Por eso, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, contaron 49 días hasta que llegaron a Joreb y acamparon al pie del monte para recibir la Torá. Durante este periodo de 49 días desde que salieron a recibir la Torá, dice que fueron revisándose. Dicen los sabios que el pueblo de Israel fue trabajando, siendo procesado por el Eterno en lo interno. Porque lograr la liberación física hasta cierto punto fue fácil. Pero cómo poder lograr la liberación interna es lo difícil. Porque ya eso es parte del trabajo personal, del compromiso que cada uno posea. El Eterno no va a obligar a nadie a nada. Por eso es que la palabra lo establece claramente. El Eterno coloca allí el camino. Dice, aquí está el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Escoge. El Eterno expone su palabra, no la impone. Entonces, sacar a un pueblo es fácil. Pero sacar al pueblo de una manera de pensar, de una estructura mental, es lo difícil. De hecho, muchas personas que asumen una vida como creyente y dicen ser hijos del Eterno, y ya han pasado 10, 15, 20, 30 años como creyentes, siguen teniendo los mismos problemas internos que desde el principio. Una persona que es hijo del Eterno y llegó al camino del Eterno con falta de humildad, han pasado 20 años y todavía es carente de humildad. Aceptó y reconoció al Eterno siendo soberbio y tiene 30 años en el camino y sigue siendo soberbio. Entonces, esos 30 años, esos 20 años, ¿los transitó haciendo qué? La Torá no es simplemente un conocimiento. Hay personas que creen que por conocer algo ya lo cumplieron. No, yo conozco este tema. Y las personas piensan que como conocen el tema ya cumplieron con eso. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hasta que nosotros no tengamos conciencia de lo que eso representa y cómo aplica en mi vida para estar todo el tiempo vigilante, despierto a ello, difícilmente voy a lograr un cambio. Por eso es que vemos dentro de las congregaciones tantas cosas que no deberían ser. Nosotros vemos odio, amargura, resentimiento, orgullo, vanidad, soberbia, falta de humildad. Y estamos hablando de personas que hacen vida dentro de una congregación. Si todo eso se está manifestando, entonces ¿cómo están viviendo? Entonces los sabios nos enseñan que no están viviendo, que simplemente están existiendo. Porque una cosa es existir en este mundo y otra cosa es vivir en este mundo. Y la vida solamente tiene sentido cuando tú procuras perfeccionarla, cuando tú procuras mejorar. Los únicos que no cambian y siempre van a mantenerse de una forma porque es su naturaleza son los animales.
La vaca seguirá siendo vaca y el perro seguirá siendo perro y el gato seguirá siendo el gato. Ninguno de ellos tiene mayor aspiraciones. Ninguno de ellos tiene objetivos en la vida. Ninguno de ellos tiene un plan de desarrollo con metas. Esa es su naturaleza. El ser humano tiene otra forma de ser porque fue creado a imagen y conforme a la semejanza del Eterno. Por lo tanto, su trabajo es diferente. El problema es que los objetivos en la vida no los estableció, fue el mismo mundo, el mismo sistema. Y ahí es donde está el gran problema. Porque el sistema estableció como objetivos en la vida que usted tiene que casarse, usted debe tener hijos, un trabajo, un carro, dinero, una profesión. Cuando usted ha logrado todo esto, entonces la gente puede decir, la persona es exitosa, porque logró todo esto. Pero ese es el éxito que dice la palabra. Porque todo eso lo podemos lograr nosotros dependiendo del trabajo y el esfuerzo, a lo mejor a los 30, 35, 40 años. ¿Y qué va a hacer después de los 40 años? Su enfoque, ¿hacia dónde va a ir? ¿Cuáles son los otros objetivos que usted va a establecerse o ya no tiene objetivo? Ese vacío es porque no entendemos lo que le da sentido a la vida. Y eso simplemente refleja la falta de propósito. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y empiezan estos días de la cuenta del Omer, cada uno empezó a revisarse y evaluar tanto sus virtudes como sus defectos. Porque a la medida en que yo voy descubriendo mis virtudes y mis defectos, me voy conociendo más. Y cuán importante es que yo me pueda conocer a efectos de vivir y no simplemente existir. Cuando uno vive un punto de quiebre en la vida porque te cansaste de llevarla de una forma mecánica como un robot, entonces allí cuando tú empiezas a reflexionar y darte cuenta que la vida va más allá de los parámetros que el mundo establece, entonces empiezas a disfrutarla y a saborearla. Por eso es que el Eterno preparó a un pueblo a que estuviera en las mejores condiciones de poder recibir la Torá. Pero, ¿qué es lo que nos enseñan los rabinos? El individuo que quiera transformar o cambiar su vida completamente, necesita mucha fuerza para lograrlo, ya que posee predisposiciones naturales que impiden que el ser humano actúe con vigilancia y diligencia. Actitudes que son predisposiciones tales como letargo, indolencia, desidia, indiferencia, flojera, son enemigos del proceso de cambio, del crecimiento personal. Pero estos elementos son naturales en la persona y termina el ser humano actuando por inercia y no por su libre albedrío. Como todo esto es parte de nuestra naturaleza, la gente no los identifica como un obstáculo. No hay nada peor que la indiferencia. Y muchas veces la vemos. No hay nada peor que la indolencia, que el letargo, que la apatía. Y existe. Existe. Muchas veces, hasta en el mismo ámbito espiritual, hay tanto conformismo
que la gente termina estancada sin darse cuenta. Porque no hay ese deseo, no hay como esa necesidad, esa hambre de mejorar. Y cuando digo de mejorar, no estoy hablando de escalar posiciones en una organización, no estoy hablando de hacernos un nombre, de que la gente nos reconozca, que la gente tenga más seguidores, más likes. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese tipo de aspiraciones que se ven en el mundo y que lamentablemente en la iglesia también se ven. Estoy hablando de aspiraciones espirituales. Cuando la gente se goza porque ahora es menos rencoroso. Cuando yo siento alegría porque soy menos soberbio. Cuando yo me siento bien porque ahora soy un poco más humilde. Cuando yo me siento bien conmigo mismo porque estoy caminando en integridad, porque soy respetuoso, porque tengo temor al cielo. Cuando yo me alegro y doy gracias al Eterno porque ahora soy menos envidioso. Eso es lo importante. Y eso es algo que no se trabaja ni se tiene como sentido en la vida y mucho menos como objetivo. Por eso es que vemos que estos tipos de temas dentro de la iglesia no se enseñan, o por lo menos en la mayoría. A veces la tolerancia al error, malinterpretando la empatía, ha creado un permiso a que la gente pueda hacer cualquier cantidad de cosas sin pensar en las consecuencias. Entonces es como que yo llevo una vida desordenada, una vida contraria a la palabra, violentando principios, pero desde el púlpito me dicen a mí que tenga fe, que siga adelante, que no ha pasado nada, que el Eterno está conmigo. Esa no es la verdad. La verdad es que el Eterno me ama, pero también la verdad es que desaprueba mis actitudes, porque eso no es lo que espera de mí. Y no lo espera porque Él me dio y reveló su palabra como manual de instrucción para llevar mi vida de forma correcta. Y actuando de manera correcta, como dice la Escritura, entonces, por mis acciones, el mundo va a exaltar, a honrar o glorificar al Eterno, o el mundo va a blasfemar del Eterno, ya que por los frutos vamos a ser reconocidos. Entonces, cuando no hay conciencia de todo esto, cuando nosotros no hemos internalizado aquello que establece la Torá, simplemente tenemos conceptos en el aire, tenemos una información, tenemos definiciones en nuestra mente, en nuestro intelecto, pero estamos lejos de vivir conforme a ello. Dice el rabino Moshe Haim Luzzatto lo siguiente, y cito textualmente: el ser humano no fue creado para la situación que ocupa en este mundo, sino para la que debe tener en el mundo venidero. Solo que su situación en este mundo constituye un medio para la que se debe tener en el mundo venidero, que es su objetivo final. O sea, el rabino Moshe Luzzatto nos está demostrando que este mundo es como una escuela, como una universidad. Usted no llega a la universidad para vivir en ella ni para quedarse en ella. Usted llega a la universidad para aprender, para ser probado y de esta forma poder alcanzar un título que lo acredite como profesional para luego ejercer una carrera. Quiere decir que su meta está después de la universidad, pero necesita pasar por ella. El mundo es como la universidad. Y si en esta universidad, que es este mundo, no superamos las pruebas, no superamos esas materias que nos está colocando el Eterno y que debemos aprobar, lamentablemente no vamos a pasar al mundo venidero. O sea, la gente da por hecho o presume que por decir que es creyente ya va a ser parte del mundo venidero. ¿Cómo ser parte de un mundo venidero
Cuando dentro de nosotros no ha existido un cambio, una rectificación, una corrección. Cuando nuestro viejo hombre sigue dominando. Cuando nuestra alma es la que guía conforme a los deseos que se alimenta a través de este mundo que es engañoso. Imposible. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Eterno. Una santidad bíblica, no una santidad religiosa. Hay personas que lamentablemente Egipto lo asumen como su verdad y se apegan a todo lo que Egipto representa. Y esa mala actitud los desconecta por completo de la verdad y los desconecta del objetivo por el cual fueron creados y escogidos. Sin entender que este mundo es virtual, es subjetivo, es como un espejismo. Estaría apegándose a un espejismo. Y eso genera una gran frustración cuando la persona despierta y se da cuenta del espejismo en el que vivió. Entonces allí es cuando tú te vas a encontrar con la verdad que tú no veías o la verdad que sí veías pero que no aceptabas porque te dolía muchísimo. Para muchas personas es muy fuerte tener que aceptar quiénes son. Pero eso es parte del cambio y así es como se comienza el cambio. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y mientras más lo entendamos, más prestos a mejorar estaremos. El Mesías, hablando en relación a todo esto, dice en Juan capítulo 12, verso 24 al 26. Juan capítulo 12, verso 24 al 26 dice lo siguiente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuánto amamos este sistema refleja la dependencia o apego que tenemos a él y cuán esclavos somos. Todo depende de nuestra actitud frente a este sistema. Nos damos cuenta que poder asumir todos estos cambios no son fáciles, por eso hablamos de todo un proceso, de toda una vida a través de este caminar, de este transitar, que es la que nos permite poder alcanzar la perfección. Cuando vemos la cuenta del Omer como aparece registrado en la Torá, nos damos cuenta de cuán valiosa es si en verdad la estudiamos a profundidad y tenemos un compromiso con el Eterno. Así como se hace mucho énfasis, a lo mejor en ciertos temas, creo que hacer el énfasis en encontrar estas verdades, en descubrir el mensaje, en descifrar el código que hay en la Torá, en todo esto es importante. Porque es lo que nos va a permitir salir de todo esto. La palabra Mizraim, que es como se define a Egipto, Mizraim significa lo que te acorta, de lo que te limita, es como lo que impide que tú puedas desarrollar todo tu potencial. Y cuando tú estás preso en este tipo de sistema, tú empiezas a desarrollar lo que se llama una mentalidad de exilio. La mentalidad de exilio genera en la persona una ceguera espiritual tan fuerte que crea un adormecimiento, donde la persona no tiene conciencia de cuál es la verdad ni la busca, sino que es atraído, seducido por la realidad.
Y ya que dentro de sí tiene el Yetzer Hará o la mala inclinación, esta realidad siempre será atractiva, siempre será importante y es donde más va a afianzar sus objetivos. Por lo tanto, Egipto representa como esa zona de confort, representa todas las formas de conformidad, de placer, de bienestar, de seguridad. Pero también nos damos cuenta que define todo esto la restricción, el hecho de cohibirse o inhibirse y lo que representa el libre albedrío. O sea, una persona en medio de esta condición es muy predecible porque está dentro de un patrón que lo regula. Así que dejar Egipto significa lograr la libertad de estas restricciones, de lo que impide tu crecimiento. Después de abandonar Egipto, los judíos, o en este caso los hebreos, dice la palabra que pasaron los siguientes 49 días en el desierto preparándose para que espiritualmente pudieran vivir una experiencia que marcaría su vida por completo. La entrega de la Torah, la entrega de la instrucción que le permitiría alcanzar ese nivel de santidad para tener una relación con el Eterno, creando un vínculo, una conexión que se perdió en Adán, la cual dejó al mundo totalmente desconectado del Eterno. Cuando dice la palabra que todos quedamos destituidos de la presencia del Padre. Entonces tiene que haber un evento que pueda revertir el daño que causó en Adán al quedar todos destituidos de la presencia del Padre. Entonces tiene que haber algo que repare ese daño. Pero luego que repara el daño y nos acerca a través de una posición, también tiene que haber un recurso que nos permita crecer en esa posición. Crecer en esa posición. Este periodo de la cuenta del Omer de 49 días es de un intenso refinamiento de carácter. O sea, necesitamos cambiar por completo nuestro carácter, nuestra forma de ser. Por 49 días el pueblo de Israel fueron subiendo en el ámbito espiritual un peldaño a la vez, un peldaño a la vez. Este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en aquel momento como lo tiene en este momento para nuestras vidas. Porque así como todos ellos salieron de un Egipto, nosotros también salimos de uno. Pero pudiéramos todavía ser influenciados por ese sistema que creó en nosotros una manera de concebir las cosas, una estructura mental, inclusive afectar nuestra personalidad por completo. Entonces necesitamos esa fuerza espiritual que nos da el Eterno en este tiempo para empezar a indagar, a profundizar en todo aquello que nos permita descubrirnos y mejorar cada día. El Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, en su obra monumental que se llamó Pardés, escribe que este tiempo de contar la Sefirá ilumina los diferentes aspectos de nuestra vida emocional. Los días de Sefirá nos cuentan una historia de lo que es nuestra vida, nuestra alma, la experiencia humana, cómo manejar las emociones, las cualidades. Y cada una de estas 7 cualidades que debemos tratar tienen como subdivisiones. Por eso cada día es una tarea, es un desafío. Eso es lo que explica el Ramak. Y de esta manera, estos 49 días va a ser una experiencia
muy emocionante, muy hermosa, si en verdad estamos conscientes de todo lo que representa esto. Si estamos conscientes de la importancia que posee la cuenta del Omer para nuestras vidas, como proceso de acercamiento al Eterno, como proceso de elevación espiritual, como proceso de consolidación de identidad y con ello el propósito, le vamos a sacar muchísimo provecho a esta celebración, a estos 49 días. El Arizal explicó que en la noche de Pesa fue vital para el pueblo el hecho de estar en una condición y el Eterno sacarlos para llevarlos a otra condición. Dicen que el pueblo hebreo carecía de un nivel de santidad elevado, al punto que se habían hundido en un nivel de impureza como nunca, que por su propia cuenta nunca hubieran podido salir. Y de otra manera, mucho menos abandonar Egipto. Solo la mano del Eterno que actuó en su favor como manifestación de la gracia y en honor a su nombre que permitió sacar un pueblo. Lo primero que hizo el Eterno para que esto se lograra es que le dio conciencia al pueblo. Y no fue de una manera gradual o progresiva, como sucede normalmente con la adquisición de la conciencia, sino que dice el Arizal que fue como un despertar. Fue como un despertar del cielo. Fue algo que hizo que se les abrieran los ojos como nunca antes. El reto es cómo cada uno de nosotros puede experimentar ese despertar del cielo en su vida. Cómo cada uno de nosotros puede llegar a un nivel de conciencia elevada que nos permita darnos cuenta de quiénes somos y dónde estamos. Que nos permita conocernos, pero que también nos permita mejorar cada día. De allí que trabajemos en todo aquello que se transforme en un recurso, en una herramienta para poder mejorar. La esencia de esta luz espiritual radica en la manera como el Eterno ha manifestado su amor para sus hijos, brindándole este espacio, esta gran oportunidad de poder crecer. La cuenta del Omer, los días del Omer, es una etapa de crecimiento. O sea, vamos a vivir unos días de terapia, unos días de formación, de investigación, de indagar, de profundizar, de viajar hacia adentro, de mirar hacia adentro. Y empezar a descubrirnos, empezar a conocernos realmente. Porque lamentablemente no nos damos cuenta de quiénes somos. Vivimos en una generación que va tan rápida que no tiene tiempo para evaluar las cosas. Por eso el gran reto de fortalecernos en esta etapa y hacer todo lo posible para quebrar esos obstáculos o todo lo que obstruye nuestro desarrollo espiritual. Pero para ello necesitamos descubrir quiénes somos. Enseña el Rabí Natán que los obstáculos diarios que nos enfrentan se encuentran en relación directa con el nivel espiritual y la sabiduría que buscamos alcanzar. Repito, enseña el Rabí Natán que los obstáculos diarios que nos enfrentan se encuentran en relación directa con los niveles espirituales y la sabiduría que buscamos alcanzar. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu objetivo?
en estos días de la cuenta del Omer? ¿Qué deseas alcanzar a través de tu desarrollo espiritual, a través de tu elevación, de llegar a un nivel espiritual mayor? ¿Qué deseas como conexión, como vínculo con el Eterno? De la misma medida serán los obstáculos que a diario vas a tener que enfrentar. Por lo tanto, cada quien estará viviendo esos retos, esos desafíos a diario, dependiendo del compromiso que tenga con lo que el Eterno le esté revelando. Por eso es que nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado entonces de la cuenta del Omer? Cada quien le puede dar un significado. De hecho, hay mucha gente que simplemente estuvo atento a la celebración de Pesach, a la celebración de Bikurim, están en este momento con la celebración de los panes sin levadura y están totalmente ausentes, totalmente desconectados, indiferentes a lo que representa la cuenta del Omer, como los pasos que nos permiten acercarnos a Shavuot y con ello también a la entrega de la Torá. Si no estamos conscientes de ellos, entonces el Omer no cuenta para nosotros. Si no estamos conscientes de ellos, estamos viendo esto de forma tan religiosa como cualquier otra cosa en el mundo. El verdadero significado de esta cuenta del Omer es poder alcanzar un desarrollo espiritual que nos permita superar todo aquello que se transforma en una debilidad, en un defecto, en errores, en fallas que cometemos para mejorar en la vida. Quiere decir que esta etapa de 49 días, las personas que comienzan todo este proceso, entendidos, conscientes de lo que significa, no deberían ser las mismas cuando termine la celebración en Shavuot. O sea, las personas que se van a presentar a Shavuot se van a presentar con una expectativa de la Torá y de su vida totalmente diferente a la manera como empezaron el conteo. Y hay unas que llegarán a la celebración de Shavuot a disfrutarla como una fiesta más de forma religiosa. Como entraron, igual salieron. Contaron el Omer, pero el Omer nunca fue contado por ellos. Nunca lo tomaron en cuenta. Simplemente es parte más de la tradición y por lo tanto yo estoy pendiente de que hoy es el día 2, el 3, el 10, el 15, pero ¿qué logré en ese día 2, 3, 10 o 15? ¿Qué alcancé? ¿Qué logré? ¿Qué cambié? ¿Qué mejoré? ¿Qué identifiqué? De todos estos atributos que necesitamos trabajar para ser mejores hombres y mejores mujeres, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores en cada área. Porque no existe el concepto de desarrollo espiritual que no conlleve un crecimiento personal. No hay alguien con un nivel elevado espiritualmente que no se manifieste en un comportamiento, en una conducta y en una actitud que vaya en coherencia con ese nivel espiritual. No existe. Hay personas con gran conocimiento teológico, pero eso no tiene que ver con desarrollo espiritual. No confundamos conocimiento teológico con un nivel elevado de desarrollo espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Un nivel elevado de desarrollo espiritual
siempre genera una persona diferente. Siempre genera una superación, un crecimiento personal. Porque es una persona que está consciente de quién es y en quién se debe convertir. Es una persona que está entendida de cómo empezó y cómo debe terminar su vida. Es una persona que es vigilante y que es diligente para que todos los días asuma los retos de ser hoy una mejor persona. Si no es así, simplemente está viviendo una religión más. Lamentablemente. Y eso genera una ceguera espiritual tan fuerte que genera un adormecimiento en la vida. La cuenta del Homer, todos estos atributos que aparecen allí son la tarea que a diario debemos realizar. ¿Cuánto está trabajando usted y cuánto estoy trabajando yo? Y lo que usted debe trabajar es totalmente diferente a lo que yo debo trabajar. Porque a lo mejor donde usted posee una debilidad, yo poseo una fortaleza. Y donde yo soy débil, a lo mejor usted es fuerte. Por eso los procesos son individuales, son personales. Y así es como trabaja el Eterno con cada uno de nosotros. Esta generación que salió de Egipto trabajó todo este proceso por semanas para invertir un tiempo en cada área de manera efectiva, de manera eficaz. De igual manera nosotros tenemos que hacerlo. Los 49 días del Homer son como 49 peldaños de una escalera. Peldaños que son pequeños, graduales, hacia la meta que es el objetivo. Este movimiento paso a paso alejó a esta generación de esa mentalidad de esclavo que había sido impuesta por más de 200 años. Esa generación tuvo que interiorizar el llamado por parte del Eterno y poder desconectarse de las voces de Egipto que le crearon una identidad que no era. Siendo hijos, les hicieron creer que simplemente eran esclavos. El reto en este tiempo es, si dices ser hijo, evalúa tu vida para ver si refleja que es así o simplemente caminas en esclavitud. Si no la revisamos, quiere decir que no estamos expresando ni siquiera amor hacia nosotros mismos. No estamos expresando ni siquiera amor a nosotros mismos. Hay muchas formas de procesar la vida del Hijo del Eterno, pero no todas las formas son más sencillas. El método para ser procesado y el tiempo del proceso muchas veces no depende del Eterno, sino de nosotros. Dependiendo del compromiso, la disciplina, la determinación, el enfoque. Así pues, en la medida en que entendemos que necesitamos mejorar, cambiar o rectificar, y estamos conscientes que nuestra vida no puede ser la misma, entonces el proceso de cambio va a ser más rápido y más sencillo. Pero si no estamos conscientes de que nuestra vida no puede ser la misma, nos vamos a resistir a todo lo que Adonai hace para transformarnos y alinearnos a su plan que es perfecto. Quiere decir que la falta de conciencia puede generar en nosotros actos de rebeldía de forma inconsciente. Cuando yo no estoy entendido, cuando yo no estoy claro con lo que el Eterno quiere lograr en mi vida,
yo puedo transformarme en enemigo de mi propia vida. Yo puedo autosabotearme en desarrollo espiritual. Por eso, para poder caminar como hijos y de esta forma servir al Eterno, hay que quitar todo aquello que frena e impide que nos podamos desarrollar, que podamos avanzar. El problema es que la persona que está siendo procesada no tiene la capacidad ni la madurez espiritual para poder percibir qué hace el Padre. Por eso pierde la visión, mirando a todos los que le rodean como si fueran sus enemigos. El Eterno está colocando personas a tu alrededor para mejorar, para cambiar tu vida. Y a todos ellos tú los estás viendo como enemigos. Cuando un líder, cuando un guía sabe el potencial que posee alguien, siempre va a colocar en la vida de este hombre o a tratar de que lo pueda desarrollar. El problema es que el que está siendo procesado, la ceguera espiritual es tan fuerte que puede ver al líder o al guía como un enemigo, cuando en verdad está siendo el instrumento del Eterno para formarlo, para forjar carácter, para sacar lo mejor de él, siendo la verdad que estas personas son instrumentos de cooperación en tu desarrollo y tú no lo estás viendo de esa forma. Tú estás viendo a todo el mundo como si fuera una gran conspiración en tu contra y no es así. El cambio real viene como resultado de transformar, de renovar nuestros rasgos negativos de personalidad. Alejarnos de conductas autodestructivas y desarrollando hábitos espirituales. Pero esto toma tiempo. 49 días de una etapa de entrenamiento nos ha regalado el Eterno a través de la cuenta del Omer. Es por esta razón que no damos un salto desde Pesach hasta Shavuot. No saltamos, caminamos, vivimos el día a día de ese proceso. En vez de cada día evitarlo, más bien debemos procurarlo. Desde la segunda noche de Pesach se comienza esta cuenta del Omer. Y esto es porque genera en nosotros un compromiso de estar atento a cada día. Luego de nuestra impresionante salida de Egipto, el Eterno nos hizo pasar 49 días alejándonos de una estructura mental de esclavo para darnos esa identidad de hijos que fue malograda en Egipto. Para que dejáramos de existir y empezar a vivir. Para llegar a ser seres humanos e hijos que tuviéramos la capacidad de ejercer el precioso regalo del libre albedrío. Cada día de esta cuenta del Omer nos acercó a un objetivo: ser verdaderamente libres. No solo en lo físico, porque fue evidente al salir de Egipto, sino en lo interno, que es el proceso más duro. Cuando el pueblo empezó este conteo, se dio cuenta de la cárcel, de la prisión donde vivía. Porque en la medida en que tú te alejas de aquello que te tiene preso, te das cuenta de dónde estabas. Si yo miro cerca esto, lo que voy a ver simplemente es una pared. Pero si yo me alejo, veo una habitación, y si me alejo, veo un apartamento, si me alejo un poco más, veo un edificio, si me alejo un poco más, veo toda una ciudad. Cuando estás sumergido en esa condición, cuando estás allí inmerso en ese Egipto, tú no te das cuenta de tu condición de esclavo.
Solo aquel que es liberado puede experimentar ese despertar que quite el velo para apreciar dónde estaba y el daño que le causaba. Y por eso, al ir tomando distancia de ello, puede captar mejor ese lugar. Eso es lo que hizo el Eterno. Son 49 días en que los fue acercando más a Sinaí, pero los fue alejando cada día más de Egipto. El reto es, ¿de quién o de qué cosas te tienes que alejar que no te permiten crecer, que no te permiten alcanzar tu propósito, que no te permiten un desarrollo espiritual, que te tienen estancado, que te tienen afectado, oprimido, que te roba tu paz? Porque ese es tu Egipto. Tu Egipto puede ser una condición, tu Egipto puede ser una persona, tu Egipto puede ser una relación, tu Egipto puede ser un lugar. Y todo eso se transforma en tu enemigo. Cuando tú despiertas, cuando tú tienes conciencia de ello, te das cuenta del daño que te genera. Y si tú te amas a ti mismo, empezarás a acercarte más al Eterno y alejarte de ese Egipto. Si no es así y no te amas a ti mismo, tú vas a actuar con impiedad contra tu vida. Nunca olvide que nuestras acciones son el resultado de lo que aceptamos internamente y nos gobierna. Y a través de las acciones lo expresamos. Por lo tanto, mi acción muestra lo que internamente me domina, lo que pudiera ser más valioso, lo que pudiera ser prioritario. Por las acciones conocemos a las personas. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo es nuestra vida? Si nosotros no estamos entendidos de por qué estamos en este mundo, porque fuimos creados a imagen conforme a semejanza al Eterno, cuál es nuestra verdadera identidad y propósito, simplemente estamos existiendo, no viviendo. Y es tiempo que usted despierte a la realidad para que viva la verdad. Es tiempo que salga del cautiverio. Yo no sé cuál puede ser su Egipto, pero el Eterno le está invitando a que salga de él. Esta es una oportunidad que le está brindando el Eterno de días de depuración, de días en que lo está invitando a esa intimidad con Él, a esa relación con Él. Son días de acercamiento al Eterno, de elevación espiritual, de mejora, pero también tiempo de alejarnos de lo que nos causa daño, de alejarnos de aquello que entorpece nuestro crecimiento, que nos ahoga, que nos afecta, que nos apresa, que nos limita, que coarta nuestra vida. Y eso es algo que usted solamente puede decidir. Es usted el que debe tomar una decisión como yo tomé la mía y sigo tomando decisiones en mi vida. Porque creo que el desarrollo espiritual es algo que vamos a trabajar constantemente hasta que venga el Mesías a establecer el reino. Eso es algo diario. Por lo tanto, que este tiempo de 49 días de la cuenta del Omer, de los cuales ya hemos experimentado, vivido ya 2, vamos para el tercero, sea de mucha bendición, sea de mucha búsqueda, de introspección, de concientización, y que eso le permita a usted poder conocerse. Pero de nada vale que se conozca si no hace algo en su favor. Empiece por amarse a sí mismo y de esta manera valorarse y hacer todo aquello que permita que usted pueda crecer y que usted pueda avanzar.
desarrollo espiritual siempre conlleva un crecimiento personal. Sean bendecidos y nos vemos en la próxima. Shalom.